El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado y que es transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión por el 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. A partir de este momento, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 223-28 o ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Puede ser a través de la página oficial de Facebook como Tribunal Superior de Justicia del Estado y en nuestra cuenta Twitter @tribunalbcs. A partir de mañana puede escuchar este programa, pero además puede conocer las actividades que realizamos en el Poder Judicial. Bueno, me presento, soy Ligia Patricia Muñoz Peña y como todos los miércoles me acompaña la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, consejera, y buenas tardes para todos los que sintonizan este programa que, como ustedes pues saben, es un programa del Poder Judicial del Estado. Bien, pues el día de hoy tenemos el gusto enorme de tener y de contar con la distinguida presencia de quien dirige y coordina dignamente el funcionamiento del Poder Judicial del Estado. Está con nosotros el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrado Daniel Gallo Rodríguez, quien el día de hoy nos va a hablar acerca del tema medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Pero antes tenemos que darle la bienvenida como se merece. Magistrado, muchísimas gracias. Esta es su casa y pues definitivamente este es su programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el público de todo el estado de Baja California Sur, desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, que coincidentemente son los lugares en donde tenemos juzgados, oficinas en todo el estado. Entonces es una gran oportunidad de estar nuevamente con ustedes en el programa Hablemos de Justicia, un programa que es un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial del Estado y el Instituto Estatal de Radio y Televisión, a quienes desde luego agradecemos la oportunidad y el espacio. Buenas tardes, presidente. Estamos de manteles largos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa nuevamente. Y vamos a adentrarnos en un tema muy interesante que hace poco más de 4 años inició la operación del sistema acusatorio en nuestra entidad y 3 años y medio que esta operación fue en su totalidad en todo el estado. Aún se requiere, como sabemos, difundir y socializar muchas de sus figuras para que la sociedad asimile el cambio en la manera de investigar y procesar los delitos. Por eso hoy lo invitamos para que nos hable de estas dos figuras que han ocasionado cierta polémica e inconformidades en la sociedad. Pues comprensibles, no se conoce el sistema y el fundamento legal de las decisiones judiciales. Luego entonces nos gustaría que nos compartiera, presidente, qué son las medidas cautelares y cuál es la finalidad. Ok, aprovechando el preámbulo, sí coincido en el sentido de que, bueno, el sistema aún, a pesar de que ya tiene varios años en todo el estado, sí desafortunadamente falta información, falta difusión, falta que el ciudadano, pues que no es abogado, que no conoce de las figuras jurídicas, tenga más información, tenga más conocimiento de lo que es el sistema penal acusatorio, un sistema muy diferente al sistema tradicional anterior, que todavía aún subsiste con asuntos que vienen pues de antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio. Todavía tenemos juicios del sistema tradicional en todo el estado, entonces sí hay cierta confusión del ciudadano. Aún subsiste el sistema tradicional, tenemos un nuevo sistema penal acusatorio, y al estar subsistiendo ambos y ante la falta de información y lo difícil de los temas jurídicos, pues es normal que haya confusión, desinformación y de ahí inconformidad en algunas medidas, ¿no? Concretamente, hablando de las medidas cautelares y su finalidad o su objetivo, les puedo comentar que son providencias o medidas que se toman una vez que una persona imputada es vinculada a proceso. Esto dentro de un listado que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la finalidad precisa
detallando cada uno de los objetivos de estas medidas cautelares es, número uno, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, es decir, evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. Número dos, proteger la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo o en general de la comunidad. Y el tercero es evitar que haya un obstáculo en la investigación o en general en el procedimiento penal. Muy bien. Presidente, ¿cuáles son estas medidas de las que usted nos habla? Ok, estamos hablando de que el Código Nacional tiene un listado muy preciso. Estamos hablando de 14 medidas cautelares y me gustaría poder dar lectura a cada una de ellas para que el ciudadano sepa que además de una de las medidas cautelares más pudiéramos decir más conocidas, que es la prisión preventiva, pueda tener idea de que los jueces y las partes en el procedimiento tienen una serie de herramientas que son muy variadas y muy diferentes dependiendo de lo que se requiera imponer al imputado. Le estábamos hablando, número uno, la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Dos, la exhibición de una garantía económica, aquí acotando y precisando que es diferente a lo que era la caución en el sistema tradicional, lo que era la libertad provisional bajo caución. Aquí es una figura que se presta a confusión, que es parecida pero que es diferente en sí. Que les decía, la número 2 es la exhibición de una garantía económica. 3, el embargo de bienes. 4, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Número 5, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Número 6, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Número 7, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Número 8, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Número 9, la separación inmediata del domicilio. Número 10, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Número 11, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Número 12, la colocación de localizadores electrónicos, que eso a la fecha no lo tenemos en el Estado, ya que requiere un sistema pues costoso. Número 13, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Y finalmente la última, la número 14, que es la prisión preventiva. Este mismo numeral, que es el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece al final un párrafo muy importante que nos dice que las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. Como pueden ver, la gama de medidas que tiene los jueces y las partes en un procedimiento de medidas cautelares son 14, muy amplias, con una ventaja del sistema tradicional, el sistema penal anterior, que realmente estaba limitado y más bien no existía este tipo de medidas. Magistrado, luego entonces, ¿estas medidas se aplican indistintamente? O es decir, ¿el juez puede decidir cuál de estas medidas se va a aplicar? Ok, aquí básicamente pudiéramos hablar de que pueden coexistir una, dos o más medidas dependiendo de la naturaleza del delito, dependiendo de lo que se requiera. Estamos hablando de que al final el juez determina cuáles son estas medidas. Sin embargo, esto está sujeto a que haya un debate, primero una solicitud de las partes, en este caso del Ministerio Público, y que esta solicitud de medidas cautelares se sometan a un debate entre las partes. Es una de las características de este sistema acusatorio, que todo lo que eventualmente es solicitado por una de las partes está sujeto a la contestación, a lo que pueda decir cualquiera de las partes en el procedimiento, de manera que al final pueden ser cualquiera de estas medidas y siempre atendiendo a lo que ya comentaba, lo que son el objeto de estas medidas
cautelares, que es el riesgo de sustracción, el riesgo para la víctima o algún testigo, o cuidar que la investigación o el proceso no tenga un obstáculo para su continuación. O sea, deben estar justificadas, ¿no? La petición. Sí, desde luego las medidas deben de tener una justificación y como digo, debidamente debatidas por las partes, tienen la oportunidad de contestar, de argumentar, y en base a eso el juez finalmente toma la decisión. Muy bien. Presidente, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, donde pues tenemos más la oportunidad de cualquier persona de dar su punto de vista, pues hemos leído manifestaciones de personas por casos determinados, particulares, en donde pues la molestia es que el imputado enfrenta su proceso en libertad, es decir, no se queda en prisión cuando se vincula a un proceso. ¿Por qué sucede esto? Estamos hablando que en el sistema penal acusatorio, a diferencia del sistema anterior, se privilegia lo que es la presunción de inocencia, de manera que los delitos que hoy requieren una prisión preventiva oficiosa, pues están muy delimitados, muy precisados, tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19, como por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, dentro de esas medidas que están, dentro de esos delitos que están previstos como prisión preventiva oficiosa, no se encuentra alguno de ellos, lo que procede es, y hay incluso la oportunidad de que el Ministerio Público pueda solicitar, aun y que el delito no esté previsto dentro de ese listado de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público tiene, sea el delito que sea, tiene la oportunidad de hacer la solicitud cuando se den algunos de los elementos que les comentaba, el riesgo de la sustracción del imputado, el riesgo para la víctima o algún testigo, o el riesgo de que la investigación tenga algún obstáculo, al igual que el propio procedimiento. Entonces, digamos que es el hecho de que el procedimiento se enfrente en libertad por parte del imputado, no implica que no haya delito, no implica que esté sujeto el imputado a un procedimiento, sino que el proceso sigue, no haya aún una resolución, y simplemente es que se privilegia lo que es la presunción de inocencia. Bien, pues llegamos a la primera parte del programa. ¿Les parece si vamos a una pausa? Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más de las medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Bien, ya estamos de regreso. Hoy en nuestro programa nos acompaña el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Daniel Gallo Rodríguez, quien nos está hablando acerca de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso en el sistema penal acusatorio. Muy bien, magistrado, nos gustaría que nos comentara en qué casos sí se debe permanecer en prisión el imputado y en cuáles no. Muy bien, estamos hablando concretamente del sistema penal acusatorio, el sistema que le hemos llamado el nuevo sistema de justicia penal, que pues es el que está actualmente vigente ya en todo nuestro estado para los delitos que estén sucediendo en la actualidad. Y podríamos dividirlo en dos partes muy generales. Lo que es propiamente la prisión preventiva oficiosa, la que el juez puede imponer de una manera, como su nombre lo dice, oficiosa, sin que ninguna de las partes se lo solicite, y que depende de un listado, ya comentábamos, que está en el artículo 19 constitucional y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Digamos que en ese caso se releva a la parte acusadora, al Ministerio Público, de cualquier, de tener que justificar o tener que acreditar algún riesgo, se le releva, no tiene que hacerlo, y de manera oficiosa el juez la impone. Y por otro lado, la siguiente posibilidad para que el imputado se quede en prisión durante el proceso es esta propia prisión preventiva, pero cuando sea solicitada y justificada por parte del agente del Ministerio Público por representar algunos de los riesgos que ya hemos comentado y que vuelvo a reiterar: el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia,
que se ponga en riesgo la seguridad de la víctima u ofendido, testigo o la propia comunidad, y que pues no haya un obstáculo para que continúe el procedimiento o la propia investigación. Aquí hay que comentar que desafortunadamente esta prisión preventiva justificada ha sido poco usada por la Procuraduría, por lo que es el agente del Ministerio Público que conozca que sea parte en un procedimiento penal, dado que realmente poco se solicita, y sin embargo ahí está la posibilidad para hacerlo. Nuevamente comento, cualquier tipo de delito, por más leve o insignificante que pudiera parecer, puede estar sujeto a prisión preventiva si el agente del Ministerio Público lo solicita al juez y hay una justificación para ello. Presidente, en este aspecto, ¿cuáles son las principales diferencias que existen entre el sistema acusatorio y el tradicional o anterior? Ok, estamos hablando, en el caso de la prisión preventiva, y les comentaba al inicio, ambos sistemas, el tradicional y ahora el sistema acusatorio, pues están coexistiendo, y eso crea confusión entre los ciudadanos. Una de las principales diferencias que pudiéramos hablar de los dos sistemas, tratándose de la prisión preventiva, podemos decir que en el sistema tradicional, en el sistema anterior, había un listado muy preciso, muy concreto, de los delitos que requerían esa prisión preventiva. Fuera de ese listado, si no estaba ahí ese delito, bajo ninguna circunstancia se podía imponer esa medida temporal o provisional, de manera que era muy casuístico, muy cerrado los supuestos, esos nada más. Hoy en día, ya lo comentamos, la diferencia en el sistema acusatorio es que, si bien sigue habiendo un listado ya más limitado de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, previstos tanto en la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales, y asumiendo que se privilegia lo que es la presunción de inocencia, estos delitos están más limitados. Sin embargo, ya lo decíamos, el agente del Ministerio Público tiene la posibilidad, aun y que no se encuentre el delito dentro de ese listado de prisión preventiva oficiosa, de poder solicitar esa prisión, siempre y cuando haya una debida justificación. Por una parte, el sistema hoy en día sí tiene una mayor facilidad para el agente del Ministerio Público de que en cualquier tipo de delito se pueda imponer una prisión preventiva, siempre y cuando se trabaje y se justifique debidamente. Hoy en día tenemos, por ejemplo, pues casos que han llamado la atención, y que pudiéramos hablar de una diferencia, ¿no?, entre, por ejemplo, un homicidio culposo en un accidente de tránsito, cuando la persona va conduciendo en estado de ebriedad, bajo el sistema tradicional anterior, sin ninguna discusión, esa persona no podía salir en libertad. Hoy en día, con el sistema penal acusatorio, se tiene derecho a la libertad, se imponen otro tipo de medidas cautelares que ya comentábamos al inicio de la plática, y esa es una de las principales diferencias. El ciudadano ve que está en libertad esa persona que cometió ese delito, y pues sí hay confusión, hay inconformidad, sin embargo la persona sigue sujeta al procedimiento. Antes, hablando de diferencias entre los sistemas, pues simplemente se manejaba o se hablaba de una gravedad en el delito, con un listado de delitos que estaban tanto en aquí más que nada en el Código de Procedimientos Penales del Estado, y por otro lado, hoy en día esto no es así. Son básicamente algunas de las diferencias principales que hay entre el sistema tradicional y el sistema acusatorio. Hoy en día, para las medidas cautelares,
se toma muy en cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, que de acuerdo con lo que es requerido, de acuerdo con el riesgo procesal que hay en el procedimiento, abierto al debate entre las partes y privilegiando la presunción de inocencia, se puede imponer la prisión preventiva. Presidente, usted mencionó la garantía económica como una de las medidas cautelares. ¿Esta garantía es equivalente a lo que popularmente se conocía como libertad bajo fianza? No, son figuras, pudiéramos decir, parecidas, sin embargo tienen diferencias muy, muy importantes. En el sistema tradicional, la libertad provisional bajo caución, uno de los, digamos, principales objetivos que tenía era garantizar la reparación del daño, además de garantizar las multas que se pudieran imponer, además de garantizar la comparecencia del procesado en el procedimiento, lo que es la sustracción a la acción de la justicia. Sin embargo, hoy en día esta garantía económica es muy diferente. No garantiza la reparación del daño, simplemente es una medida cautelar más que, hablando del aspecto económico, tiene los mismos objetivos que ya comentábamos, que no se sustraiga de la acción de la justicia, la seguridad de las víctimas, etcétera, pero sí tienen esa gran diferencia y que también causa desinformación e inconformidad del ciudadano cuando ve que por un delito, como puede ser el homicidio culposo, se señala una garantía económica baja, pero repito, eso no está garantizando la reparación del daño. Es una de las grandes diferencias que hay entre el sistema penal tradicional y hoy en día el sistema penal acusatorio. Si es el juez de control quien finalmente decide cuál medida cautelar imponer, ¿su decisión es definitiva o se puede solicitar otra cosa? Ok, no, esta pregunta es importante porque sí hay que resaltar que las decisiones, las decisiones que se tomen por un juez, en este caso un juez de control en el procedimiento penal acusatorio, pues están sujetas a impugnaciones y en su caso revisiones. En este caso concretamente, hablando de medidas cautelares, pues están sujetas al recurso de apelación que en su momento conoce algunos de los magistrados penales que conocen también del sistema acusatorio. Es decir, lo que resuelve el juez de control no es definitivo, está sujeto a esa revisión, y no nada más lo que es el recurso de apelación ante los propios magistrados del Poder Judicial del Estado, sino que eventualmente incluso está sujeto a llegar al juicio de amparo en los juzgados federales, de manera que la decisión del juez de control no es para nada definitiva, está sujeta a los controles legales. Magistrado, casi se nos termina el tiempo. Nos gustaría que nos comentara ya como último tema, ¿qué es la suspensión condicional del proceso? Muy bien, ese es el otro tema que que atinadamente comentaban ustedes al principio, que ha causado de alguna manera en algunos asuntos muy concretos, muy precisos, aquí en la ciudad de La Paz, en el municipio de Comondú, inconformidad por alguna de las partes, básicamente la parte ofendida o víctima del delito, y que es importante pues conocer un poquito más de ella, ¿no? Estamos hablando de que la suspensión condicional del proceso es una de las dos soluciones alternas que prevé nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y la podemos entender como un planteamiento que formula el propio Ministerio Público o el imputado, y que debe contener primero un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, y por otro lado el sometimiento del imputado a una o a varias condiciones que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. Y en caso de cumplirse con este plan de reparación del daño y con cada una de las condiciones que finalmente imponga el juez, da lugar a la extinción de la acción penal, es decir, que concluye el proceso de manera definitiva. Muy bien, magistrado, ya se nos vino el tiempo encima. ¿Algún otro comentario que quiera hacer respecto a los temas tratados? Ya para...
Ok, que es muy importante que el ciudadano se mantenga informado, que pueda investigar, conocer un poco más. Hoy en día cualquier persona puede acceder a los códigos, a las leyes, y bien en ocasiones su comprensión no es sencilla porque es técnica jurídica, pero igual se pueden asesorar, pueden preguntar, pueden informarse para que conozcan un poco más de los procedimientos, y si hay alguna inconformidad válidamente la pueden hacer plantear por cualquier medio. Pero sí les pido que tengan información, que conozcan, que sepan, para que su inconformidad esté debidamente fundada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa, magistrado. Muchas gracias. Pronto tenerlo de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación. Me despido, soy la licenciada Ligia Muñoz, hasta la próxima. Y Lidia Vázquez, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Esto fue Hablemos de Justicia. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.